Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado, y hoy os vengo a hablar del manga. Hoy os vengo a hablar del manga y a reivindicarlo un poco como literatura fantástica, porque al final es un medio, pero es un medio de literatura y tiene historias de fantasía espectaculares en mi opinión. Es cierto que entiendo que a lectores occidentales pues les cueste un poquito entrar en ese medio porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero creo que si le dierais una oportunidad, los que todavía no leéis manga o los que nunca os ha dado por leer manga, podréis encontrar historias de fantasía con personajes muy bien desarrollados, argumentos espectaculares, que no encontraríais en otros sitios, porque al final la literatura oriental sigue unos tropos y sigue unos códigos pues que no son exactamente iguales a los que vemos en la literatura que generalmente se consume en Occidente. Y para poner ejemplos, me gustaría hablar de dos mangas en concreto que son bastante diferentes en cuanto al planteamiento, pero similares en cuanto a que cuentan una historia muy buena con un mundo muy bien desarrollado. Obviamente no voy a ser una de esas personas que se sienta aquí y dice tenéis que leer manga porque no, bla, bla, bla. No. Cada uno que lea lo que quiera y puede haber mil razones por las que una persona no lee manga. Simplemente porque no le gusta leer con dibujos, no te gusta el formato cómic, no te gusta leer al revés, porque muchos mangas se tienen que leer al revés si no han sido adaptados para la manera que tenemos en Occidente de leer. Entonces, realmente, simplemente vengo a decir y a explicar por qué las historias de este medio creo que al tipo de audiencia que tengo yo, tanto en YouTube como en TikTok o Instagram, creo que si no leéis manga, os puede gustar bastante el tipo de historias que cuentan. Más que nada porque espero conocer a mi audiencia. Así que vamos a empezar hablando de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Brotherhood está considerado por muchos uno de los mejores mangas de acción, aventura y demás que se han escrito. Y yo personalmente no sé si estoy de acuerdo con que sea el mejor, por lo menos no es mi favorito, pero sí que reconozco que los personajes están espectacularmente desarrollados. Todos los personajes de esta historia tienen unas capas, una profundidad que realmente pues pueden hacerle la competencia a cualquiera de los personajes de escritores de la talla pues de Robert Jordan, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson o George R.R. Martin. Porque cuando me lo estuve leyendo, sí que es cierto que lo empecé un poquito a leer, luego vi el anime, porque muchas veces hago así. Yo veo más anime que leo manga, pero realmente la fuente de todas esas historias son los mangas que se escriben. Y cuando empecé a leer el manga de Fullmetal Alchemist Brotherhood, desde el principio me enganchó principalmente por los personajes. Y luego también porque el mundo es contenido en cierto modo, porque al final no es un mundo tan grande como puede ser pues Westeros o el mundo de la Rueda del Tiempo y demás, pero es un mundo contenido pero que tiene un desarrollo y una atención al detalle pues que se nota que el mangaka lo ha trabajado. Personalmente no he leído nada más de Hiromu Arakawa, espero haber pronunciado bien el nombre, pero puedo decir que este hombre sabe cómo escribir y sabe cómo crear un mundo y sabe cómo desarrollar unos personajes. Lo bueno que tiene es que es una serie corta, porque al final los mangas no son como nuestros libros, que son en plan un libraco, sino que te van saliendo por tomitos de manga y demás. Son episódicos. Entonces es una serie bastante corta de leer, se lee bastante rápido, o se ve si queréis ir al anime. El anime está muy bien adaptado, está en Netflix, de hecho. Está muy bien y si queréis echarle un vistazo os lo recomiendo, si os gusta la fantasía, si os gustan los personajes bien desarrollados, si os gusta el drama, y es cierto que a veces es un poquito dura, pero aún así es muy, muy recomendable para los fans de la fantasía. Y luego nos vamos al otro extremo, en mi opinión, que es una historia que todavía no ha terminado, que tiene muchísimos episodios, es muy larga, más larga que la Rueda del Tiempo, que en mi opinión, o sea, en cuanto a inmensidad de la saga, y que tiene uno de los mejores mundos que he visto yo, ya no solo en manga, sino en fantasía en general. Y estoy hablando de One Piece. One Piece de Hiro Mashima es una historia inmensa de piratas y fantasía que lleva publicándose más de 20 años y la gente no está perdiendo el interés. Y si la gente no está perdiendo el interés después de 20 años, por algo será.
De hecho, yo creo que está mejorando por momentos ahora que se está acercando al final. Al principio, reconozco que me costó un poquito engancharme a One Piece, pero llegó un punto en el que dije, es que esto es espectacular, no solo ya por el mundo, que yo creo que es su punto fuerte, sino por los personajes y las relaciones de personajes que tienen entre los protagonistas. Es un grupo de protagonistas, una tripulación pirata. Y yo creo que simplemente los mensajes de amistad que da y que emite están muy relacionados con el tipo de mensajes de la literatura occidental que a mí me gusta leer personalmente en la fantasía, como puede ser La Rueda del Tiempo o El Archivo de las Tormentas, que también hay muchas relaciones de amistad entre los personajes. También toca temas de lealtad, corrupción en el gobierno, lucha de clases. Es un mundo y una historia muy bien pensada, muy bien interconectada y personalmente no puedo esperar a que termine. ¿Qué tiene de malo? Pues que va a ser difícil para los que estáis acostumbrados a leer cosas, pues, como puede ser, pues, vuelvo a repetir, El Archivo de las Tormentas, Canción de Hielo y Fuego, que tienen unos tonos bastante más oscuros, incluso Brandon Sanderson no es tan oscuro, pero tiene un tono bastante adulto. One Piece originalmente estaba creado para niños, entonces tiene un tono, sobre todo al principio, bastante, digamos, infantiloide, pero realmente en cuanto te acostumbras un poquito a cómo actúan los protagonistas y al tipo de códigos que utilizan los animes, el tipo de humor que utiliza el anime, te vas a encontrar con una de las historias de fantasía mejor desarrolladas y mejor contadas, en mi opinión, de lo que llevamos de siglo, o bueno, más, porque empezó en el siglo pasado. También entiendo que es intimidante empezar a leer una serie de manga que lleva más de 1000 episodios. Y lo entiendo muchísimo. Entonces tampoco os voy a decir, tenéis que leer One Piece porque es una de las mejores historias de fantasía que he conocido, que es cierto. Pero entiendo la razón por la que alguien no quiera meterse a ello. Sin embargo, si estáis dispuestos a darle una oportunidad y estáis dispuestos a escucharme en esto, de verdad que no os vais a arrepentir si os gusta la fantasía, porque One Piece es un mundo que no tiene parangón, en mi opinión, en la fantasía. Pero el problema es que en Occidente tendemos a mirar a ese tipo de medios como inferiores o como que no tienen cabida en la literatura que nosotros consumimos. Y no es cierto, porque por ejemplo yo leí muchísimos cómics de pequeño, cómics de Marvel, de superhéroes, y tienen unas historias que realmente te tocan y son muy profundas, y yo me baso mucho en historias de cómic y en personajes de cómic para crear mis personajes y para crear mis historias. Entonces yo creo que después de todo esto que he hablado del manga, lo que estoy intentando decir es que cualquier medio es bueno para consumir una historia que te guste, cualquier medio es bueno para encontrar algo que te haga sentir, y que no deberíamos hacerle ascos a nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha quedado un poquito más corto de lo normal, ya lo siento. Pero bueno, si os ha gustado, por favor, suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme en comentarios si leéis manga, qué manga os gusta. Y bueno, si vais a leer manga, seguidme en redes sociales, Instagram y TikTok. Y pues nada, muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.